¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Mensaje Directo, una nueva temporada. Estamos retomando con este inicio de febrero, un febrero que arranca con una agenda política muy cargada, que dio también muchas novedades durante enero, pero hoy hay dos hechos políticos importantes a nivel local y provincial. Uno ya ocurrió, fue durante la mañana en Córdoba capital, en la legislatura. El gobernador Juan Schiaretti dio el discurso de inicio de las sesiones de la unicameral y allí desgranó algunos ejes importantes en su discurso, más que nada políticos en cuanto a diferenciación en algunos ejes con respecto al gobierno nacional. Dijo que con Alberto Fernández, con la gestión de Alberto Fernández, hay una relación correcta. Así la definió y señaló que ese es el mandato que recibe de la población y que por lo tanto va a seguir teniendo este diálogo con el gobierno nacional. En un rato vamos a estar repasando algunos de los ejes importantes que apuntaron principalmente desde lo político a esta diferenciación. Esta tarde-noche, a las 19:30, también está previsto que por primera vez se inaugure un 1 de febrero el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. El 29 de noviembre, cuando fuimos a elecciones para elegir intendente, también había un referéndum y allí la gente estuvo a favor de que el Consejo Deliberante sesione un mes más. Recordemos que hasta el año pasado el periodo de sesiones era desde el 1 de marzo en adelante y desde este año inicia el 1 de febrero. Hoy va a hablar Juan Manuel Llamosas y desde el gobierno municipal hay expectativa en el sentido de que este discurso va a definir el perfil de la gestión de los próximos 3 años y medio. Va a ser un discurso inaugural de su segunda gestión que va a combinar elementos y un refuerzo de conceptos de la primera gestión con algunas novedades tendientes a cambiar un poco el perfil para estos 3 años y medio que se vienen por delante. Vamos a repasar primero algunos ejes de lo que dijo hoy Juan Schiaretti. No hubo grandes anuncios en el sentido de nuevas obras o de realizaciones para el año, pero sí hubo algunos elementos en los que el gobierno provincial, el gobernador específicamente, reafirmó el hecho de que Córdoba tiene un modelo de gestión propio. Es decir, reafirmó su identidad propia con respecto al gobierno nacional. Habló también de que Córdoba quiere vacunar al 70% de la población y que va a comprar sus propias vacunas cuando pueda hacerlo. Lanzó un gesto hacia el sector agropecuario, a quien le agradeció trabajar en conjunto, y destacó el superávit fiscal durante el manejo de la pandemia, la reestructuración de la deuda y un concepto importante en cuanto a esta diferenciación que hablábamos con respecto al gobierno nacional. Dijo: la pandemia no puede ser la única realidad a pesar de que haya cambiado la realidad. El gobierno provincial le reprocha a la gestión de Alberto Fernández haberse encerrado únicamente en la cuestión de la pandemia y no tener otros aspectos, no tener en cuenta otros aspectos, dice el gobierno provincial, como por ejemplo la economía. También Schiaretti dijo que Córdoba va a seguir adelante, va a seguir haciendo obras a pesar del parate económico, de las dificultades a nivel internacional y nacional, y reafirmó esta diferenciación, ¿no? Y ratificó la vuelta a clases presenciales en un contexto nacional en el que todavía se está en discusión. Vamos a analizar el discurso de Juan Schiaretti con el politólogo, amigo Gustavo Córdoba. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo va? Un gusto como siempre. Igualmente, Gustavo, ¿cómo viste el discurso del gobernador? Más que nada en los conceptos políticos, más allá de los anuncios que no fueron muchos, ¿no? Bueno, no escapa a la lógica inventarial el discurso que tuvo el gobernador Schiaretti en esta apertura de sesiones. Lo vi muy parecido a discursos anteriores de otros años, sí me parece una clara apuesta política agradecerle más a Macri o al gobierno de Macri que al gobierno de Alberto Fernández. Creo que allí marcó una clara diferenciación y que va a traer cola seguramente. Me parece además también que él
los silencios. Por lo general, el gobernador Schiaretti no habla de los temas que le preocupan, o al menos trata de no dar indicios de que hay temas que lo preocupan. Entonces, creo que la enumeración de las obras per se no nos dan demasiados elementos. Sí creo que tenemos que evaluar que ese tiro por elevación de la defensa del modelo de gestión cordobés, Marcos, Sí. es una defensa muy directa y concreta de un cordobesismo que, a mi criterio, luce agotado, digamos, en muchos aspectos, ¿no? No solamente porque los padres intelectuales de ese cordobesismo, que fueron Eduardo César Angelós y José Manuel de la Sota, hoy ya no están con nosotros, sino porque también es como que es muy difícil de explicar por qué le agradecemos a un gobierno que no nos mandó el dinero y no le agradecemos al gobierno que nos está pagando el déficit de 20.000 millones de pesos de la caja de jubilaciones. Así que por ahí es medio complicado para la lectura fina de la política, pero creo que a grandes trazos va por ahí el tema. Puede ser un mensaje destinado al electorado, a que no lo vean muy pegado al gobierno de Alberto Fernández, siempre un electorado como el cordobés tan refractario al kirchnerismo. Claramente, pero bueno, yo creo que este tipo de elecciones, fíjate lo que te voy a decir, Marcos. En el 2011, el cordobesismo, que era mucho más potente, mucho más pujante que el actual, en un contexto de extrema polarización, tuvo que bajar las candidaturas. Entonces, ¿por qué no pasaría eso hoy? Digo, porque el cordobesismo del peronismo cordobés, a media agua, digamos, macrista, esquieretista, hoy tiene un problema, porque si se vuelve a polarizar, como creo que, como creo que va a suceder finalmente, va a tener enormes problemas de representación. No nos olvidemos que la última elección polarizada nacional, el eschiaretismo solo, Hacemos por Córdoba, obtuvo una cosecha en la boleta encabezada justamente por un hombre de Río Cuarto, Carlos Gutiérrez, donde sacó solamente 16 puntos, mientras que la boleta nacional del Frente de Todos sacó 26. Es altamente probable que, si se dan las mismas condiciones de alta y extrema polarización, se produzca también una sensación de no querer presentarse, ¿no? Porque salir tercero va a ser verdaderamente un tema. Además, hay que evaluar, Marcos, en ese contexto, si vamos a ir con paso o sin paso, Claro. que no es un tema menor, porque siempre el voto antiperonista se hace como una especie de recalculando en función de la potencia del voto de paso del peronismo, y después se incrementa ese voto del antiperonismo. Entonces habrá que ver si vamos a ir a votar solamente directo a la general o va a haber un intermedio en agosto. Gustavo, muchísimas gracias, como siempre, un gusto. Al contrario, fuerte abrazo, Marcos. Bueno.